El laboratorio de Omnifragrance era un lugar sin alma. Paredes blancas, suelo blanco, luces blancas y frías que hacían que todo pareciera más limpio y más muerto de lo que realmente era. El aire no olía a nada, salvo a productos químicos y a una ambición helada. En el centro de la sala, el CEO de la empresa, un hombre con un traje gris y mirada de depredador, esperaba. Era el rey de un imperio construido sobre la ciencia, sobre la capacidad de copiar y abaratar cualquier perfume del mercado. Para él, una fragancia no era arte, era una ecuación química, y él era el mejor resolviendo esas ecuaciones. Sus científicos, con batas blancas, lo aguardaban en silencio, el miedo y el respeto mezclados en sus rostros. Un asistente entró, sosteniendo una pequeña caja de metal como si fuera el corazón de un enemigo. La abrió y de dentro sacó un frasco minúsculo, sin etiqueta, que contenía un líquido transparente. Es él, señor, el nuevo perfume de Valentino. Conseguimos una muestra. El CEO tomó el frasco. Valentino era su rival más antiguo, un perfumista de la vieja guardia al que despreciaba, pero que todavía dominaba el mercado de lujo. Roció un poco del líquido en una tira de papel y la llevó a su nariz. Y, por primera vez en años, la máscara de control y arrogancia de su rostro se rompió. Sus ojos se abrieron de par en par. Volvió a oler, incrédulo. No sintió un perfume, sintió una historia. Olía a noche, a tierra mojada, a una flor que nunca antes había olido. Tenía una complejidad, una profundidad que sus ordenadores jamás conseguirían diseñar. «Analizadlo. Ahora», ordenó con la voz ronca. Los científicos corrieron hacia sus máquinas. Pusieron una gota del líquido en un espectrómetro de masas, un aparato que podía identificar cada molécula de una sustancia. Todos miraron la pantalla, esperando la respuesta, la fórmula, el secreto. Pero la respuesta que apareció en la pantalla fue frustrante. Gráficos confusos, componentes desconocidos. La máquina no conseguía descifrarlo. La máquina no entendía la magia. «Es imposible de replicar», dijo el científico jefe, tartamudeando. «La estructura molecular principal es orgánica, inestable, parece viva». El CEO miró al científico con desprecio, luego a la pantalla del ordenador y entonces a la pequeña tira de papel en su mano. La olió una vez más. «Vivo», repitió, la palabra sonando como una herejía en aquel lugar estéril. Lo entendió. Valentino no había creado una nueva fórmula, encontrado una nueva fuente. Había algo que la naturaleza producía y que la ciencia no podía copiar. Y si no podía copiarlo, tendría que robarlo. Apretó un botón en su interfono. «Que entre Marco». La puerta del laboratorio se abrió y Marco entró. Era el arma secreta de Omnifragrance. Un hombre encantador, de sonrisa fácil y ojos que no revelaban nada. Su especialidad era el espionaje corporativo. No hackeaba ordenadores, hackeaba personas. Seducía, engañaba, se convertía en el mejor amigo de sus víctimas y luego desaparecía con sus secretos más preciados. Era un fantasma, un actor, un profesional cínico que creía que todo el mundo tenía un punto débil, una puerta trasera en su alma. Y él era el mejor encontrando esa puerta y derribándola. El CEO no perdió el tiempo. Valentino tiene un secreto. No es una fórmula química que podamos robar con un pendrive. Es algo natural, una planta, una flor, no sé, y está escondida en su propiedad. Lanzó una carpeta sobre la mesa de acero. «Necesito la fuente, no la copia, la planta, la tierra, el proceso. Necesito la magia». Marco cogió la carpeta y la hojeó. Fotos de la mansión de Valentino, planos de la propiedad, biografías de los empleados clave. Un trabajo de espionaje estándar. Ya había hecho aquello decenas de veces. Era solo una misión más. «¿Tus espías ya lo han intentado?», preguntó Marco, con voz tranquila, profesional. «Lo han intentado y han fallado.
respondió el CEO, irritado. La seguridad de Valentino es buena, pero el principal problema es que no sabemos lo que estamos buscando. Mis informantes dicen que el secreto está en un invernadero particular, cerrado bajo 7 llaves. Solo 2 personas tienen acceso, el viejo Valentino y su jardinera jefa. Marco se detuvo en una de las páginas de la carpeta. Una foto, tomada de lejos, con un potente objetivo, mostraba a una mujer con sombrero de paja y ropa de trabajo, cuidando de un macizo de flores. Su rostro estaba un poco borroso. Sofía, 30 años, sin familia cercana, descendiente de un linaje de botánicos de la región, trabaja para Valentino desde hace 10 años, solitaria, dedicada a las plantas, leyó el CEO, resumiendo el perfil. Marco miró la foto. Una mujer simple, común, un objetivo fácil. Ya podía ver el guión formándose en su cabeza. El experto en plantas raras, el admirador de su trabajo, el hombre sensible que finalmente la entendía. Era un papel que ya había interpretado antes y siempre funcionaba. Las mujeres solitarias eran las más fáciles de quebrar. Ansiaban una conexión, y él era un maestro en fabricar conexiones falsas. El viejo Valentino es un sentimental. Confía en las personas, no en los sistemas, continuó el CEO, con desprecio en su voz. Su debilidad es esa mujer. Ella es la guardiana del secreto. Si ella confía en ti, llegas a la flor. Es así de simple. Se acercó a Marco, con los ojos fijos en los suyos, la orden final siendo dada con una frialdad que helaba la sangre. No me importa lo que vayas a hacer, seducir, engañar, robar. Usa lo que sea necesario, pero quiero esa fórmula, Marco. Tráeme la fórmula, cueste lo que cueste. La misión estaba clara. El alma de una mujer a cambio del perfume perfecto. Para el CEO era una ganga. Marco cerró la carpeta. Considéralo hecho, dijo, con la confianza de siempre. No sentía nada, pena por la mujer, dilemas morales, nada de eso existía en su mundo. Era un trabajo, un rompecabezas que resolver, y él era el mejor en lo que hacía. Se giró para salir, la mente ya trabajando en los detalles de su nueva identidad, de su historia de tapadera. Sería un botánico, un investigador, sería sensible, un apasionado de la naturaleza. Sería todo lo que aquella mujer solitaria soñaba con encontrar. Sería la mentira perfecta. Mientras Marco salía, el CEO cogió la tira de papel con el perfume y la olió de nuevo. El olor de la noche, de la flor misteriosa. Era el olor del futuro, el olor de miles de millones de dólares. Y lo tendría, sin importar el precio humano. En su mundo, todo tenía un precio, y él estaba dispuesto a pagarlo. Solo que no sabía que esta vez el precio no se pagaría con dinero. Se pagaría con el alma de su mejor espía, que caminaba hacia la misión más peligrosa de su vida. No porque el objetivo fuera difícil, sino porque, por primera vez, corría el riesgo de encontrar algo real. Marco entró en su coche deportivo, el interior de cuero frío contrastando con el calor de la ciudad. Abrió la carpeta de nuevo y miró la foto de Sofía, una mujer común cuidando de sus flores, un peón en el juego de 2 reyes. Sonrió. Sería fácil, rápido, limpio. Cogió el móvil e hizo una llamada. Prepárame una identidad, botánico, experto en orquídeas raras. Necesito acceso total a la propiedad Valentino en menos de una semana. El engranaje de la traición ya estaba girando. El depredador estaba de camino al jardín. En su santuario de cristal, en la mansión Valentino, Sofía cuidaba de sus orquídeas, ajena a la guerra que se libraba por su causa. Hablaba con las plantas, tocaba sus pétalos con el cariño de una madre. En un rincón del invernadero, protegida por una malla especial que filtraba la luz, estaba su mayor tesoro, la Dama de la Noche, la orquídea que su abuela le enseñó a cultivar.
Una planta que para el mundo era solo el secreto de un perfume, pero que para ella era su herencia, su magia, el corazón de su familia, y la protegía con su vida. La guerra estaba declarada. Omnifragrance, con su tecnología, su dinero y su mejor espía. Por el otro, Perfumes Valentino, con su patriarca soñador y su guardiana de corazón puro. Era una batalla entre la ciencia que copia y el alma que crea, entre la mentira y la verdad. Y Marco, el hombre que vivía de mentiras, estaba siendo enviado a robar lo único verdadero que quizás todavía existía en el mundo. Creía que iba a un trabajo más, pero iba hacia su propio destino. El plan de Marco era simple. Se presentaría en la mansión como un académico, con credenciales falsas impecables, pidiendo permiso para estudiar la famosa colección de orquídeas del señor Valentino. Una vez dentro, se acercaría a Sofía, elogiaría su trabajo, mostraría un profundo interés en sus plantas, en su historia, sería paciente, construiría la confianza, la amistad y, si fuera necesario, el romance. Y cuando ella estuviera completamente en sus manos, cuando confiara en él con los ojos cerrados, daría el golpe, robaría el secreto y desaparecería, como siempre hacía. Una semana después, Marco estaba en la entrada de la magnífica propiedad Valentino. Ya no era el espía, era el doctor Andrés, un botánico con credenciales impecables, un historial de artículos publicados en revistas importantes y cartas de recomendación de universidades de renombre. Todo falso, claro, pero de la mejor calidad. Fue recibido por el propio señor Valentino, un señor de pelo blanco y ojos amables. Marco desempeñó su papel a la perfección. Habló con pasión sobre orquídeas raras, elogió la belleza del jardín y citó nombres de plantas en latín que había memorizado la noche anterior. El viejo perfumista, un amante de la naturaleza, quedó encantado. «Es un placer recibir a un hombre de tanto conocimiento, doctor Andrés», dijo. «Siéntase como en casa». El señor Valentino lo guió por los jardines, mostrando sus flores premiadas con el orgullo de un padre. Marco fingía admiración, pero su mente estaba trabajando, mapeando el lugar, buscando cámaras, puntos débiles en la seguridad y principalmente el invernadero secreto. «Pero yo solo soy un aficionado», dijo el viejo Valentino con humildad. «La verdadera alma de este jardín, la persona que realmente entiende el lenguaje de las flores, es nuestra jardinera jefa, Sofía. Voy a presentársela, nadie mejor que ella para mostrarle nuestros verdaderos tesoros». El anzuelo había sido mordido. Estaba siendo llevado directamente a su objetivo y ni siquiera necesitó esforzarse para ello. La encontraron en uno de los invernaderos más pequeños, donde cuidaba de delicados plantones. Sofía era exactamente como en la foto, pero la realidad tenía una vida que la imagen no capturaba. Tenía la piel ligeramente quemada por el sol, el pelo recogido en un moño desordenado y las manos sucias de tierra. Cuando el señor Valentino la presentó, pareció tímida, casi asustada. Se limpió las manos en el delantal antes de saludar a Marco con los ojos bajos. «Sofía, este es el doctor Andrés, un famoso botánico. Pasará unos días con nosotros estudiando nuestras orquídeas. Por favor, muéstrale todo lo que tenemos». Sofía solo asintió, sin decir una palabra. Para Marco, parecía un animalito del bosque, asustado e inofensivo. Un objetivo fácil. El juego de seducción comenzó. Marco no tuvo prisa. Sabía que la paciencia era la clave. El primer día solo la acompañó, haciendo preguntas inteligentes sobre el suelo, la humedad, las técnicas que ella usaba. La escuchaba con una atención que la dejaba desconcertada. Nadie nunca se había interesado tanto por su trabajo. Sus patrones la respetaban, pero para ellos era solo una empleada, y ese hombre, un doctor, un experto, la trataba como a una igual, como a una maestra. «Eso es fascinante, Sofía. ¿Dónde aprendió eso?».
preguntaba, y ella poco a poco comenzó a soltarse, a hablar con pasión sobre las plantas, sobre los secretos que su abuela le enseñó. En los días siguientes se convirtió en una presencia constante. Le traía un café por la mañana, la ayudaba a cargar un saco pesado de abono, se sentaba en un taburete en el invernadero y la observaba trabajar, en silencio, durante horas. Para Sofía, una mujer solitaria que dedicó su vida a las plantas, esa atención era como el sol después de un largo invierno. Nunca había conocido a un hombre como él, amable, inteligente y que parecía ver su alma a través de sus manos sucias de tierra. Empezó a esperar su llegada cada mañana, el corazón latiéndole un poco más fuerte. El hechizo del espía estaba funcionando a la perfección. Marco, por su parte, estaba recopilando información. Descubrió rápidamente que el invernadero principal, una gran estructura de cristal en el centro de la propiedad, era donde se encontraba el tesoro. Se mantenía cerrado todo el tiempo y solo Sofía y el señor Valentino tenían la llave. Veía a Sofía entrar allí al final de la tarde, todos los días, y pasar horas dentro, sola. ¿Qué hacía allí? ¿Era allí donde guardaba la fórmula, el documento que necesitaba? ¿El robar? Intentó preguntar de forma casual. ¿Qué invernadero tan bonito? ¿Qué cultiva de tan especial ahí dentro? Pero Sofía solo sonrió, una sonrisa misteriosa. El corazón del jardín, doctor. El corazón del jardín. Su respuesta lo dejó intrigado. Corazón del jardín. Era poético, pero inútil para su misión. La presión de sus jefes en Omni Fragrance comenzó a aumentar. ¿Algún progreso, Marco?, preguntaba la voz fría del CEO en sus llamadas nocturnas. Estoy cerca. Su confianza está creciendo, respondía él, sintiéndose un poco irritado por la prisa del jefe. Sabía que no podía apresurar las cosas. Un movimiento en falso y Sofía se cerraría para siempre, como una flor asustada. Necesitaba continuar el juego, continuar la seducción, hasta que ella misma le entregara la llave de la caja fuerte, o mejor, del invernadero. Cierta noche la invitó a cenar, no en un restaurante caro, sino un picnic en el jardín, bajo las estrellas. Sabía que ese era su mundo. Trajo queso, vino y pan y conversaron durante horas. Sofía habló de su infancia, de cómo aprendió a oír a las plantas con su abuela. Ellas nos dicen lo que necesitan: sed, sol, sombra. Basta con prestar atención. Marco la escuchaba, fascinado. Su pureza, la conexión genuina que tenía con la naturaleza, era algo que nunca había visto. En su mundo de mentiras, cinismo y hormigón, Sofía era como una flor exótica, algo que no conseguía entender ni clasificar. Y fue esa noche cuando algo dentro de él comenzó a cambiar. Mientras ella hablaba, los ojos brillando con la luz de la luna, se olvidó por un momento de que estaba actuando. Se sintió bien, en paz. Su calma era contagiosa. Él, el hombre que vivía de máscaras, se sintió extrañamente desnudo frente a esa mujer. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió ganas de volver a ponerse una máscara. Le estaba gustando ser solo Marco, el hombre escuchando una bonita historia en el jardín, no el espía en una misión. La trampa que estaba montando para ella comenzaba a atrapar su propio pie. Aún así, la misión era la misión. Al día siguiente volvió a su objetivo. Necesitaba entrar en ese invernadero. Decidió usar la confianza que había ganado. Mientras caminaban por el jardín, dijo: Sofía, sé que es mucho pedir, pero como estudioso de orquídeas, me muero de curiosidad por ver lo que llamas el corazón del jardín. Podría echar solo un vistazo. Juro que no tocaré nada, solo para satisfacer la curiosidad de un viejo botánico. Usó su mejor mirada de súplica. La mirada que ya había abierto tantas puertas antes, pero la puerta de Sofía era diferente. Dejó de caminar y lo miró, con la expresión repentinamente seria. No puedo, Andrés. Lo siento.
Nadie entra ahí. Es una promesa que le hice a mi abuela y al señor Valentino. La negativa fue amable, pero firme como una roca. Marco se dio cuenta en ese momento de que el camino de la seducción no sería suficiente. La lealtad de ella era más fuerte que su encanto. Había chocado contra y odiaba los muros. Si no podía entrar por la puerta principal, tendría que encontrar otra manera, la manera que mejor conocía, la manera del ladrón, del espía. Su negativa, en lugar de desanimarlo, lo obsesionó. ¿Qué había tan secreto en ese invernadero? ¿Qué estaba protegiendo con tanta garra? Esa noche usó un pequeño dron de alta tecnología para sobrevolar el invernadero. La cámara térmica mostró que la temperatura y la humedad en el interior se controlaban con una precisión absurda. Y en el centro del invernadero había una única planta más grande que las demás, que emitía una sutil firma de energía, diferente a todo lo que había visto. La Dama de la Noche. El objetivo estaba confirmado. Ahora solo necesitaba un plan para conseguirlo. El plan sería arriesgado. Tendría que traicionar la confianza de Sofía de forma definitiva. Tendría que robarle la llave o entrar a la fuerza. La idea le causó una extraña incomodidad. Traicionar a la gente era su trabajo. Nunca le importó. Pero traicionar a Sofía, la idea le dejó un sabor amargo en la boca. Recordó su sonrisa a la luz de la luna, la pasión en su voz al hablar de las plantas. Estaba en un dilema que nunca antes había enfrentado. La misión contra el sentimiento. La mentira contra una verdad que estaba empezando a descubrir dentro de sí mismo. Decidió observar un poco más. Tal vez hubiera un patrón, un momento de descuido. Pasó el día siguiente observándola desde lejos, con unos prismáticos. Vio su rutina y se dio cuenta de algo. No trataba a la Dama de la Noche como a las otras plantas. No la regaba con una regadera. Usaba un cuentagotas, poniendo el agua directamente en la raíz. No usaba abono químico, sino una mezcla de hojas y cortezas que ella misma preparaba. Y por la noche, cuando aparecía la luna, se quedaba dentro, sentada al lado de la planta, en silencio, durante horas. Fue entonces cuando se dio cuenta. La gran revelación. Marco, el espía cínico, lo entendió. El secreto no era un trozo de papel, no era una fórmula química escrita en un cuaderno. El secreto no era una cosa que pudiera ser robada. El secreto era ella, era el conocimiento en sus manos, en sus ojos, en su corazón. Era la forma en que cuidaba la flor, la paciencia, la intuición. La fórmula era el alma de Sofía. ¿Y cómo podría robarle el alma a alguien? La misión, que parecía tan simple, se había convertido en la más compleja e imposible de su carrera. Llamó a su jefe esa noche. La voz al otro lado era impaciente. Entonces, Marco, ¿ya tienes la fórmula? ¿Conseguiste entrar en el invernadero? Marco miró por la ventana, hacia la luz solitaria del invernadero, encendida en medio de la oscuridad del jardín. Pensó en Sofía, allí dentro, cuidando de su tesoro, y mintió. No a ella, sino al hombre que le pagaba. Todavía no. El sistema de seguridad es más complejo de lo que pensábamos. Necesito más tiempo. No sabía por qué estaba mintiendo. Tal vez para ganar tiempo para pensar. O tal vez, en el fondo, sabía que no conseguiría completar la misión. La mentira le dio un alivio momentáneo, pero la presión continuaba. El CEO de Omni Fragrance no era un hombre paciente. No te pago por excusas, Marco. Te pago por resultados. Tienes una semana, o me traes la fórmula, o envío al equipo B allí, y ellos no serán tan amables como tú. La amenaza era clara. El equipo B era un grupo de matones, ladrones a los que no les importaba romper puertas y personas para conseguir lo que querían. La vida de Sofía estaría en peligro. Ahora el dilema de Marco era otro.
Y mucho peor, ya no estaba dividido entre la misión y sus sentimientos. Estaba dividido entre traicionar a la mujer de la que se estaba enamorando o dejarla en manos de hombres violentos. Se había convertido sin querer en el único protector de su propio objetivo. Necesitaba conseguir el secreto para proteger a Sofía de la furia de sus jefes. Tendría que traicionarla para poder salvarla. La ironía era cruel. Estaba atrapado en su propia trampa. Pasó la noche en vela, caminando de un lado a otro. ¿Cómo podría conseguir el secreto sin destruir a Sofía en el proceso? La respuesta vino de su propia boca, de una conversación que tuvieron. La flor te dice lo que necesita. Tal vez no necesitaba la fórmula entera. Tal vez necesitaba solo una parte, un esqueje, una muestra del suelo, algo que los científicos de Omnifragrance pudieran usar para replicar la planta. Seguiría siendo una traición, pero tal vez una traición menor, una que ella pudiera algún día perdonar. Era una esperanza frágil, pero era la única que tenía. Miró el calendario. La luna llena estaba a 3 días de distancia. Sofía le había contado que la dama de la noche solo florecía en la noche de luna llena, por unas pocas horas. Era un evento raro, mágico, y sería, él lo sabía, la oportunidad perfecta. La seguridad estaría relajada, la atención de todos estaría en el espectáculo de la flor. Podría entrar en el invernadero, coger lo que necesitaba y salir sin que nadie se diera cuenta. Traicionaría a Sofía, sí, pero la traicionaría en secreto, y luego desaparecería de su vida para siempre, dejándola a salvo. Era el plan de un cobarde, pero no veía otra salida. Los 3 días que precedieron a la luna llena fueron los más confusos de la vida de Marco. Él, que siempre supo separar el trabajo de los sentimientos, simplemente porque nunca tuvo sentimientos, ahora se encontraba perdido. Cada hora que pasaba al lado de Sofía, la línea entre la misión y la realidad se volvía más borrosa. La observaba cuidar de sus plantas con un cariño que lo desarmaba. Se rió de verdad cuando ella contó una historia divertida sobre un sapo que vivía entre los helechos. Y cuando la mano de ella tocó la suya por casualidad, mientras cogían la misma herramienta, sintió una descarga eléctrica que no formaba parte del plan. El profesionalismo, la frialdad, todo se estaba derritiendo bajo el sol cálido de aquel jardín y la presencia de aquella mujer. Intentaba recordar la misión. Se repetía a sí mismo que ella era un objetivo, que todo aquello era un juego, pero la mentira se estaba volviendo cada vez más difícil de sostener. Sofía era la persona más genuina que jamás había conocido. No tenía máscaras, no tenía segundas intenciones. Era simplemente ella, pura, honesta, conectada a un mundo que él, el hombre de ciudad, ni siquiera sabía que existía. Y él, el hombre que vivía de mentiras, se encontró con una sed desesperada por esa verdad. Se estaba enamorando, no de su belleza, sino de su alma, y eso lo aterrorizaba más que cualquier misión peligrosa que hubiera enfrentado jamás. La presión externa, sin embargo, no le dejaba olvidar quién era. El CEO de Omnifragrance llamaba todos los días, la voz cada vez más impaciente. Marco, la luna llena es mañana por la noche. Es tu última oportunidad. Sin excusas. Quiero un resultado, dijo el jefe, la voz fría como el acero. Si no lo consigues, el equipo B entrará. Y no le llevarán a la jardinera. Arrancarán el invernadero entero del suelo si es necesario. No me obligues a hacer esto. El futuro de esta compañía depende de ti. La amenaza era clara. La seguridad de Sofía, la integridad de su santuario, dependían de su éxito en traicionarla. Desesperado, Marco hizo un último intento de conseguir la fórmula sin necesidad de robar. La encontró en el invernadero, preparando a la dama de la noche para la gran noche. Sofía comenzó, en su papel de botánico curioso.
Estoy fascinado con esta flor, pero como científico necesito entender cuál es la fórmula, la composición exacta del suelo, la frecuencia del riego, los nutrientes. Tiene que haber un método, una receta que sigues. Esperaba que le diera un dato, una pista, algo que pudiera llevar a los científicos de su jefe, pero su respuesta solo lo dejó más perdido. Sofía sonrió, una sonrisa dulce y un poco triste, como si hubiera hecho una pregunta de niño. Tocó una de las hojas de la orquídea con la yema de los dedos. No existe una fórmula, Andrés, no en un papel, dijo ella. El secreto es que no hay secreto. No la plantas, la escuchas. La flor te dice lo que necesita. Si las hojas están un poco caídas, tiene sed. Si los bordes se ponen amarillos, ha tomado demasiado sol. Si no crece, la tierra está triste. Marco la miraba, sin entender. ¿Cómo puede estar triste la tierra?, preguntó. Lo está cuando no se la cuida con amor, respondió ella, con una simplicidad que lo dejó sin palabras. Su respuesta fue la confirmación final. No había un documento que robar. La fórmula era ella, su intuición, su paciencia, su amor. ¿Y cómo podría robar eso? La misión era un fracaso, pero fracasar significaría poner la vida de Sofía en peligro. El equipo B no tendría la misma delicadeza. La lastimarían para conseguir lo que querían. En ese momento, Marco se vio en un callejón sin salida. La única forma de proteger a Sofía de los monstruos que lo contrataron era convertirse él mismo en un monstruo. Tendría que traicionarla para salvarla. La decisión fue la más dolorosa de su vida, pero la tomó. Tendría que seguir con el plan. Robar un esqueje de la planta y muestras del suelo en la noche de luna llena sería suficiente para que los científicos de Omnifragrance empezaran a trabajar. Se sintió como una basura. Miró a Sofía, que ahora tarareaba en voz baja a la planta, y el peso de la traición casi lo aplasta. Él, que nunca se preocupó por destruir vidas para cumplir una misión, ahora sentía el dolor de destruir a una única persona. La persona que, en pocos días, le había mostrado que existía otra forma de vivir, una forma más verdadera. Pero era demasiado tarde, ya estaba en medio del juego. Ahora necesitaba una distracción. Necesitaba sacarla del invernadero en la noche de luna llena, la noche más importante para ella y para la flor. La idea le dio asco, pero la puso en práctica. Se acercó a ella con su mejor sonrisa de actor. Sofía, sé que la noche de mañana es especial para la dama de la noche, dijo. Y por eso es especial para mí también, porque todo lo que es importante para ti se ha vuelto importante para mí. Las palabras eran ensayadas, pero por primera vez había un fondo de verdad en ellas, lo que las hizo aún más crueles. Ella lo miró con los ojos brillantes. Me gustaría celebrar esta noche contigo, celebrar la flor, celebrar tu talento. Conozco un pequeño restaurante en la ciudad, con vistas a las montañas. Sería el lugar perfecto para brindar por la luna llena. ¿Qué me dices? La invitación era la pieza final de su trampa. Una cena romántica, lejos de la mansión, lejos del invernadero. Mientras ella estuviera allí, encantada por su mentira, él tendría tiempo suficiente para volver, robar lo que necesitaba y desaparecer de su vida para siempre. Sofía, que nunca recibía invitaciones para salir, que nunca se había sentido especial de esa manera, se puso radiante. Su rostro se abrió en la sonrisa más hermosa que Marco había visto jamás. Una sonrisa pura, llena de alegría y de confianza. Me encantaría, Andrés. Sería perfecto, dijo, la felicidad en su voz siendo como un cuchillo en su pecho. Lo había conseguido. La trampa estaba montada. Ella había caído. Pero al ver la felicidad genuina que su mentira había causado, no se sintió victorioso. Se sintió el peor hombre del mundo. El resto del día fue una tortura para Marco.
La ayudó en los últimos preparativos para la floración, y cada sonrisa que ella le dedicaba, cada toque inocente, aumentaba su culpa. Estaba viviendo las últimas horas de su farsa y las últimas horas de la inocencia de ella. Intentó convencerse de que era por su bien, para protegerla, pero sabía que era una excusa. Estaba haciendo aquello por miedo, para salvar su propio pellejo de la furia de sus jefes. No era un protector. Era solo un espía cobarde que se enamoró de su objetivo y ahora no sabía cómo salir de la trampa que él mismo creó. Llegó la noche y con ella la luna llena comenzó a salir en el cielo, grande y plateada. Era la hora. Marco fue a buscar a Sofía. Estaba preciosa. Se había soltado el pelo y llevaba un vestido sencillo, blanco, que la hacía parecer una aparición. «Estás preciosa», dijo, y esta vez no era mentira. Ella se sonrojó. «Tú tampoco estás mal para ser un científico», bromeó. Entraron en el coche y Marco condujo lejos de la mansión, lejos del invernadero, lejos de la traición que estaba a punto de cometer. Con cada kilómetro, su corazón se sentía más pesado. La cena fue un borrón. Marco apenas pudo comer. Solo la observaba, intentando memorizar cada detalle de su rostro, de su sonrisa, de su voz. Era su despedida. Sofía, por otro lado, estaba en las nubes. Hablaba animadamente, contando historias de su abuela, de sus flores. Estaba completamente enamorada y no hacía ningún esfuerzo por ocultarlo. «Sabes, Andrés, nunca pensé que encontraría a alguien que entendiera mi mundo. La mayoría de la gente cree que soy rara, por hablar con las plantas», confesó. «No creo que seas rara. Creo que eres mágica», respondió él, y la verdad en su voz casi lo hizo llorar. En medio de la cena, inventó una excusa. «Vaya, lo olvidé por completo. Dejé mi equipo de investigación en el jardín. Cosas de científico despistado. Necesito volver a buscarlo antes de que el rocío de la noche lo estropee. Son 5 minutos. Me esperas aquí». La mentira salió con una facilidad que le dio asco. Sofía, claro, le creyó. «Claro, Andrés, ve rápido. Te espero con el postre». Se levantó, le dio un beso rápido en la mejilla, el primero y el último, y se fue. El sabor de la traición era amargo en su boca. Condujo de vuelta a la mansión como un loco, con el corazón en la garganta. El plan estaba en marcha. Tenía una ventana de quizás 1 hora. Aparcó el coche lejos de la casa y corrió hacia los jardines, la oscuridad siendo su aliada. La luna llena lo iluminaba todo con una luz fantasmagórica. Fue directo al invernadero principal. La puerta, como esperaba, estaba cerrada. Pero él era un espía. Las cerraduras eran solo rompecabezas para él. Con un pequeño kit que sacó del bolsillo, empezó a trabajar en la cerradura. El metal frío, el sonido de los pasadores moviéndose, todo aquello era familiar, su viejo mundo regresando. En menos de 1 minuto, la cerradura cedió. La puerta estaba abierta. Respiró hondo y entró. Y lo que vio lo dejó sin aliento. El olor. El perfume era abrumador, embriagador, 1000 veces más fuerte que en la pequeña muestra, y la flor, en el centro del invernadero, bañada por la luz de la luna que entraba por el techo de cristal, la dama de la noche estaba abierta. Sus pétalos blancos, casi transparentes, brillaban como si tuvieran luz propia. Era la cosa más hermosa y perfecta que había visto jamás. Por un momento olvidó la misión. Simplemente se quedó allí, mirando, hipnotizado por la belleza. Pero el tiempo corría. Sacudió la cabeza, volviendo al trabajo. Sacó de la mochila un pequeño bisturí y un recipiente para muestras de suelo. Se acercó a la flor. Robaría solo un pequeño esqueje, una rama con algunas raíces y un poco de la tierra de alrededor. Sería suficiente. Se arrodilló, con el bisturí en la mano, listo para hacer el corte, para cometer el crimen. Pero sus manos temblaban, miraba la flor y veía el rostro de Sofía.
Cortar la planta era como apuñalarla por la espalda. Dudó. La conciencia, un órgano que creía no tener, gritaba dentro de él. Fue esa vacilación lo que lo condenó. Mientras estaba allí, de rodillas, paralizado por el dilema, oyó un sonido detrás de él. El sonido de un sollozo de dolor, de incredulidad. Se le heló la sangre. Lentamente se giró y la vio, parada en la puerta del invernadero, el rostro bañado por la luz de la luna y por las lágrimas que corrían sin parar. Estaba Sofía. Había vuelto. Había sentido que algo iba mal. Y ahora veía la escena. El hombre al que amaba, el hombre en quien confiaba, de rodillas, con un cuchillo en la mano, a punto de mutilar el corazón de su jardín, el alma de su vida. La traición era total, absoluta. No había forma de explicarlo, no había forma de mentir. Estaba pillado infraganti. La mirada de ella era de un dolor tan profundo, tan puro, que fue como si le hubieran disparado en el pecho. El silencio en el invernado era llenado solo por el perfume de la flor y por el sonido del corazón de Sofía rompiéndose. La misión de Marco había terminado, pero su pesadilla personal apenas comenzaba. Había destrozado, y en el proceso se había destrozado a sí mismo. El sonido del sollozo de Sofía fue más fuerte para Marco que cualquier alarma. Se giró lentamente, con el bisturí todavía en la mano, y la vio. La imagen de ella, parada en la puerta, el rostro iluminado por la luna, los ojos llenos de un dolor que nunca imaginó ser capaz de causar, sería la imagen que lo atormentaría por el resto de su vida. El tiempo se detuvo. La brisa de la noche, el perfume de la flor, todo desapareció. Existía el silencio entre ellos, un abismo que acababa de abrirse. Sofía, susurró, su nombre sonando como una plegaria profana en sus labios. Intentó levantarse, pero las piernas no le obedecieron. Estaba de rodillas, no solo ante la flor, sino ante la pureza que estaba a punto de destruir. «No puede ser», dijo ella con un hilo de voz que apenas salió. «Andrés, ¿qué estás haciendo?» Miró su mano, el pequeño y brillante cuchillo. Miró el recipiente de muestras en el suelo. Miró la flor, la dama de la noche que brillaba, ajena a la traición que ocurría a sus pies. Las piezas del rompecabezas encajaron en su mente con una claridad brutal. El interés de él, las preguntas, la cena, todo. No era admiración, era investigación. Ella no era una mujer especial para él. Era un objetivo, una puerta de entrada al verdadero premio. Su corazón, que estaba tan lleno de felicidad minutos antes, se partió. Marco se levantó, con las manos abiertas, en un gesto de rendición. «Sofía, por favor, escúchame, puedo explicarlo. Pero ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo justificar una mentira tan profunda?» «¿Explicar qué?», dijo ella, las lágrimas ahora corriendo libremente. «¿Que me mentiste? ¿Que nada de lo que dijiste era verdad? ¿Tu nombre, de verdad te llamas Andrés?» La pregunta tan simple lo golpeó como un puñetazo. No pudo responder, solo negó con la cabeza. Su silencio fue la confesión. Hasta su nombre era una mentira. El hombre del que se estaba enamorando simplemente no existía, era un fantasma. El dolor en el rostro de ella se transformó en rabia, una rabia fría de quien ha sido engañado de la forma más cruel. «Sal de aquí», dijo con voz baja pero firme, «sal de mi invernadero». Ahora señaló la puerta con el brazo tembloroso, pero Marco no se movió. No podía irse, no podía dejarla de esa manera, y todavía tenía una misión, una amenaza que se cernía sobre ella. «Sofía, no lo entiendes, tuve que hacerlo. Si no hubiera sido yo, habrían enviado a otros, gente que no sería tan cuidadosa. Estaba intentando protegerte». La excusa sonó patética incluso para sus propios oídos. ¿Protegerla? La había destruido. ¿Protegerme? Se rió, una risa sin humor, llena de dolor.
Me usaste. Jugaste con mis sentimientos, con mi soledad, para robar el trabajo de mi vida, el legado de mi familia. ¿A eso le llamas protección? Caminó hacia él, y por primera vez vio la fuerza que existía detrás de esa dulzura. No sabes nada sobre... En protección. Eres un ladrón, un mentiroso, un hombre vacío que no entiende nada que sea real. Cada palabra era una puñalada, y él las recibía sin defenderse porque sabía que merecía cada una de ellas. Era todo eso, y quizás algo aún peor. Decidió decir la verdad, toda la verdad. Era lo único que le quedaba. Mi nombre es Marco, y sí, soy un espía. Fui contratado para robar el secreto de la Dama de la Noche. La cena, las conversaciones, todo comenzó como un plan, una misión. Hizo una pausa, mirándola a los ojos, deseando desesperadamente que le creyera. Pero después, todo cambió. Empezaste a gustarme de verdad, Sofía. Me enamoré de ti y ya no sabía qué hacer. Estaba atrapado entre mi misión y lo que sentía. Pero su confesión de amor, en lugar de arreglar las cosas, solo las empeoró. ¿Te enamoraste?, dijo ella con la voz llena de desprecio. Qué conveniente. Te enamoraste y aún así viniste aquí, en la oscuridad de la noche, con un cuchillo en la mano, para apuñalarme por la espalda. ¿Qué clase de amor es ese, Marco? El amor de tu mundo debe ser muy diferente al mío. En mi mundo, el amor y la traición no van juntos. Tenía razón. Él no sabía nada sobre el amor, solo sobre la posesión, la conquista. Y había intentado conquistar lo único en el mundo que no podía ser poseído. Y entonces, en medio de esa dolorosa confrontación, el infierno decidió unirse a la fiesta. Una alarma ensordecedora comenzó a sonar por toda la propiedad. Luces comenzaron a parpadear, iluminando el invernadero en flashes intermitentes, como en una escena de pesadilla. Marco, con sus instintos de espía, reconoció el sonido al instante. Era la alarma silenciosa. Alguien la había activado. Alguien sabía que él estaba allí, o peor, alguien más estaba allí. La amenaza de su jefe sobre el equipo B volvió a su mente con una fuerza aterradora. Las luces de los faros de un coche cortaron la oscuridad del jardín, viniendo en dirección al invernadero. Eran 2 furgonetas negras que se detuvieron bruscamente en el césped. Hombres vestidos de negro, armados, comenzaron a bajar. Marco los reconoció. Era el equipo de limpieza de Omni Fragrance. Sus jefes no habían confiado en él. Habían perdido la paciencia y habían enviado a los matones. No estaban allí para robar un esqueje. Estaban allí para llevárselo todo y para no dejar testigos. El peligro, que antes era emocional, ahora era físico y mortal. Sofía se quedó paralizada de miedo al ver a los hombres armados. Marco, por otro lado, actuó. El espía, el soldado, tomó el control. No pensó en huir, no pensó en unirse a ellos. Su mente solo tenía un pensamiento: proteger a Sofía. La agarró del brazo. «¡Atrás! ¡Ponte detrás de mí!», gritó. La empujó al fondo del invernadero, cerca de la Dama de la Noche, y se colocó delante de ella como un escudo. El hombre que vino a robar el tesoro ahora era su único guardián. La ironía era brutal. Los hombres del equipo B rompieron la puerta de cristal del invernadero, que se hizo añicos. Eran 4, todos grandes, con rostros que no demostraban ninguna emoción. «Marco, el jefe te manda saludos», dijo el líder con una sonrisa sádica. «Pensó que necesitabas una ayudita. Apártate, nos llevaremos la planta, ya la chica sabe demasiado». La orden era clara. Se llevarían la flor y secuestrarían, o tal vez matarían, a Sofía. La traición de Marco había llevado a un escenario 1000 veces peor de lo que podría haber imaginado. Marco miró el rostro aterrorizado de Sofía, escondida detrás de él, y la culpa lo golpeó con la fuerza de un puñetazo.
todo era culpa suya. Su mentira, su manipulación habían traído a esos monstruos hasta la puerta de su santuario. Y en ese momento supo que no importaba si ella lo perdonaría o no. Se lo debía. Le debía su vida. Cogió la única arma que pudo encontrar, un pesado rastrillo de jardinería que estaba apoyado en la pared. Era ridículo. Un rastrillo contra 4 hombres armados. Pero era todo lo que tenía. «No vais a tocarla», dijo Marco con voz firme, sorprendiéndose a sí mismo. La misión era la planta. La chica no tiene nada que ver con esto. El líder se rió. «La misión ha cambiado, Marco. Órdenes son órdenes. Ahora, por última vez, apártate, o te pasaremos por encima». Marco miró a la dama de la noche, brillando bajo la luz de la luna, y a la mujer que era su verdadera guardiana. Tenía una elección. Podía unirse a ellos, entregar a Sofía y tal vez salvar su propio pellejo. O podía quedarse, luchar y tal vez morir, pero morir haciendo, por primera vez en su vida, lo correcto. La elección no fue difícil. Ya estaba muerto por dentro por la vergüenza. Morir por fuera, luchando por algo en lo que creía, parecía, de repente, la única forma de redención. Sujetó el rastrillo con más fuerza. «He dicho que no vais a tocarla». Y con un grito que era una mezcla de rabia, miedo y un deseo desesperado de redimirse, avanzó contra el primer hombre. El espía, el seductor, el mentiroso, se había convertido en un guerrero improbable, luchando con herramientas de jardín para proteger a la mujer que había traicionado y el amor que acababa de descubrir. La lucha fue corta y brutal. Marco estaba entrenado, pero eran 4 contra 1. Consiguió derribar al primer hombre con el mango del rastrillo, pero el segundo lo golpeó en la cabeza con la culata de un arma. Cayó de rodillas, el mundo dando vueltas. Lo patearon, con fuerza, en las costillas, en el estómago. Se encogió en el suelo, tratando de protegerse la cabeza, el dolor explotando por todo su cuerpo. Pero había conseguido lo que quería. La pelea, el ruido, los gritos. Habían comprado tiempo. La alarma de la mansión no era solo sonora. También enviaba una señal silenciosa a la policía y al equipo de seguridad privada del señor Valentino. Y la caballería llegó. Las luces de los coches de seguridad de la mansión inundaron el invernadero, seguidas por el sonido de hombres gritando órdenes. «¡Alto! ¡Seguridad! ¡Suelten las armas!». El equipo B, pillado por sorpresa, dudó. No esperaban una resistencia armada. El líder miró a Marco, caído y sangrando en el suelo, a la jardinera encogida en el rincón y a los guardias de seguridad que se acercaban. Y tomó la decisión de un profesional: abortar la misión. Él y sus hombres se retiraron, disparando algunos tiros al aire para crear confusión, y corrieron de vuelta a las furgonetas, desapareciendo en la oscuridad. El silencio volvió a apoderarse del invernadero, que ahora estaba parcialmente destruido. El único sonido era el de la respiración jadeante de Marco, caído en el suelo. Sofía, que lo había visto todo, paralizada de terror, finalmente se movió. Corrió hacia él, ignorando su propio miedo, su propio dolor. Se arrodilló a su lado. «¡Marco!», lo llamó, la voz llena de una confusión de sentimientos, rabia, miedo y ahora una preocupación que no podía ocultar. La había traicionado, pero también la había protegido. La había puesto pero también había arriesgado su vida para salvarla. Abrió los ojos y la vio. Su rostro, preocupado, cerca del suyo. «¿Estás bien?», preguntó, con voz débil, antes de toser sangre. La pregunta era absurda. Él estaba destrozado en el suelo y le estaba preguntando si ella estaba bien. En ese momento Sofía lo vio. Detrás del espía, del mentiroso, vio al hombre, el hombre que al final eligió el sacrificio en lugar de la traición. Los guardias de seguridad de la mansión entraron en el invernadero,
con las armas en la mano, encontrando la escena, un invernadero destruido, una mujer llorando y el misterioso botánico sangrando en el suelo, a los pies de la flor mágica que vino a robar, pero que acabó protegiendo con su propia vida. El señor Valentino llegó pocos minutos después, despertado por la alarma. Vio el invernadero destrozado, su preciosa flor intacta, a Sofía llorando, y al hombre que conocía como Doctor Andrés siendo colocado en una camilla por los paramédicos. No entendió nada, pero miró el rostro de su jardinera, el dolor y la confusión en sus ojos, y supo que la historia era mucho más profunda y dolorosa que un simple intento de robo. La guerra por el secreto de la Dama de la Noche había llegado finalmente a su jardín y había dejado a sus primeras víctimas. Mientras la ambulancia se llevaba a Marco, Sofía se acercó a la Dama de la Noche. Uno de los pétalos se había rasgado en la confusión. La flor, que brillaba tan intensamente, ahora parecía un poco mustia, triste, como ella. Tocó el pétalo rasgado con la yema de los dedos. La traición de Marco la había herido profundamente, pero su sacrificio la había confundido. ¿Era un monstruo o un héroe? ¿Un villano o una víctima? No lo sabía. Lo único que sabía era que su corazón, que siempre había protegido con tanto cuidado, estaba tan roto y confuso como el invernadero a su alrededor. En los días que siguieron, la mansión Valentino se transformó en un cuartel general. La policía investigaba el intento de robo y la historia de Marco, el falso botánico, salió a la luz. Lo confesó todo, desde la misión encomendada por Omni Fragrance hasta su lucha contra el equipo B para proteger a Sofía. Estaba bajo vigilancia en una de las habitaciones de invitados de la mansión, esperando su destino. El señor Valentino, en lugar de entregarlo inmediatamente, pidió tiempo a la policía, diciendo que su cooperación era crucial para atrapar a los verdaderos autores intelectuales del crimen. Pero la verdad es que el viejo perfumista se enfrentaba al dilema más extraño de su vida. El hombre era un criminal, pero también había sido el salvador de su flor y de su jardinera. Sofía, por su parte, estaba destrozada. La traición la había herido de una forma que no creía posible. Pasaba los días en el invernadero cuidando de la Dama de la Noche, que parecía sentir la tristeza del ambiente. Pero la imagen de Marco, lanzándose delante de ella, siendo golpeado para protegerla, no se le iba de la cabeza. Era un mentiroso, un traidor, pero también había sido valiente. ¿Cómo podía una persona ser ambas cosas al mismo tiempo? Su corazón estaba dividido entre el odio por la mentira y una extraña e indeseada gratitud por el sacrificio. No quería perdonarlo, pero tampoco conseguía odiarlo por completo. Finalmente llegó el día del juicio. No en un tribunal, sino en el despacho del señor Valentino. Convocó a Marco. Sofía también estaba allí, a petición de su jefe. Ella era la víctima. Tendría que formar parte de la decisión. Marco entró, el rostro aún con marcas de la pelea, los ojos bajos. No pidió perdón, no dio excusas, simplemente se quedó parado esperando la sentencia. «La policía quiere llevarte, Marco», dijo Valentino con voz seria. «Has cometido delitos graves. Espionaje, allanamiento, mereces ir a la cárcel, es lo que manda la ley». Marco solo asintió, aceptando su destino. Se lo merecía. «Pero», continuó el anciano, «también salvaste la vida de Sofía y el alma de mi empresa. Ex jefes no se habrían detenido ante nada. Te volviste contra ellos. La ley no ve eso, pero yo sí». Se giró hacia Sofía. «La decisión final es tuya, hija mía. Si quieres que lo encarcelen, haré la llamada ahora mismo». Sofía miró a Marco. Vio al hombre que la hizo soñar y que luego la destrozó, y vio al hombre que fue golpeado por ella. La cárcel parecía demasiado simple, demasiado fácil. Respiró hondo. No, la cárcel no arreglará lo que él rompió.
dijo en voz baja. Valentino sonrió. Era la respuesta que esperaba. Se giró hacia Marco. Entonces te ofrezco una elección: la cárcel o mi sentencia. Y mi sentencia es mucho peor. Se levantó y fue hacia la ventana, mirando los jardines. Te quedarás aquí, en esta propiedad. Trabajarás como jardinero, bajo el sol, bajo la lluvia, sin salario. Tendrás una habitación sencilla y comida. Nada más. Tus órdenes vendrán directamente de Sofía. Cavarás, abonarás, limpiarás, podarás. Harás todo el trabajo pesado que ella te mande. Algún día, ella considera que has pagado tu deuda y te perdona. Habrás ganado el derecho a ser un hombre libre de nuevo. Es eso, o la cárcel. La elección es tuya. Marco levantó la cabeza por primera vez. Miró a Sofía. La cárcel sería el camino más fácil. Pagaría su deuda con la sociedad y luego desaparecería. Pero la sentencia de Valentino le ofrecía algo que la cárcel no podía: una oportunidad, por pequeña que fuera, de redención, de arreglar, con el sudor de su trabajo, el mal que había hecho, de quizás, algún día, merecer el perdón de la mujer a la que hirió. Acepto, dijo, con voz firme, acepto su sentencia. Su castigo no sería tras las rejas, sino bajo el sol, en el mismo jardín donde plantó su mentira y donde ahora tendría que cultivar su verdad. Los meses que siguieron fueron duros. Marco ya no era el espía encantador, era solo el ayudante de jardín. Se despertaba temprano, trabajaba hasta que el sol se ponía. Sus manos, antes suaves, se llenaron de callos. Le dolía la espalda. Aprendió la diferencia entre las estaciones, el olor de la tierra antes de la lluvia, el lenguaje silencioso de las plantas. Y Sofía era su jefa. Una jefa dura, silenciosa. No le hablaba. Le dejaba una lista de tareas escrita en una pizarra todas las mañanas y lo observaba desde lejos, la mirada siempre indescifrable. El silencio de ella era su verdadera prisión, pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Marco no se quejaba, solo trabajaba, con una dedicación, una humildad que Sofía no esperaba. Parecía encontrar una especie de paz en ese trabajo duro, repetitivo. Estaba pagando su penitencia, no con palabras, sino con sudor. Un día estaba tratando de cargar una piedra pesada para un nuevo macizo, y no podía. Estaba a punto de rendirse. Sofía, que lo observaba desde lejos, se acercó. «Lo estás haciendo mal. Usa la palanca», dijo con voz neutra, señalando un trozo de madera. Fue la primera frase que le dirigió en meses. No fue un perdón, pero fue un comienzo. La rutina continuó. La distancia entre ellos todavía era enorme, pero la hostilidad había disminuido. A veces la veía cuidando de la dama de la noche y se quedaba mirando desde lejos, admirando su dedicación. Estaba aprendiendo a admirar sin el deseo de poseer. Estaba aprendiendo la paciencia de un jardinero. Se estaba convirtiendo en un hombre mejor, no para impresionarla, sino por sí mismo. La paz que encontró en ese jardín era más real que cualquier emoción que hubiera sentido en su vida de mentiras. Estaba finalmente cultivando su propia alma. Mientras la paz, frágil y silenciosa, comenzaba a brotar en el jardín de Valentino, la guerra continuaba en el mundo exterior. En Omni Fragrance, el CEO no había olvidado su derrota. La humillación de haber sido engañado lo consumía. No consiguió la planta, pero Marco, en su prisa la noche del robo, había dejado caer un pequeño trozo de un pétalo de la dama de la noche en el suelo del invernadero y se le quedó pegado en la suela del zapato. Una muestra minúscula, casi invisible, que fue encontrada por el equipo de limpieza de sus ex jefes. En un laboratorio de biotecnología, mucho más avanzado que el de perfumes, el CEO de Omni Fragrance le entregó la pequeña muestra a un genetista. No conseguí la planta, pero uno de mis hombres consiguió esto, un trozo del pétalo, dijo el CEO.
El científico colocó la muestra en un microscopio electrónico. Con esto podemos mapear su genoma. Podemos descubrir la secuencia de ADN que la ESA hace tan especial. El CEO sonrió una sonrisa de pura maldad. Ya no necesitaba el conocimiento de Sofía, tenía la ciencia. No quiero que solo la repliques, continuó el CEO, revelando su diabólico plan. Copiar es el plan B. El plan A es más definitivo. Quiero que estudies su ADN, encuentres una debilidad, una vulnerabilidad, y entonces quiero que crees un virus, un patógeno específico, de acción lenta, que ataque solo esa secuencia genética. Un virus que mate a la original y a cualquier esqueje que provenga de ella. Si yo no puedo tener la magia, nadie más la tendrá. La guerra ya no era sobre robar, era sobre destruir. La amenaza ahora era silenciosa, invisible y biológica. Un enemigo que no vendría en furgonetas negras, sino flotando en el aire, transportado por el viento. Marco y Sofía, que luchaban por reconstruir la confianza en el jardín, no tenían idea de que una plaga, creada en un laboratorio por la codicia y la venganza, ya estaba en camino para destruir el alma misma de su mundo. La dama de la noche, la flor que sobrevivió a un intento de robo, ahora enfrentaría a un enemigo mucho más peligroso, la propia ciencia, utilizada como arma de destrucción masiva. Marco luchaba todos los días por curar la herida que él mismo abrió en el corazón de Sofía, con la tierra y con el trabajo. Estaba aprendiendo a cultivar, a cuidar, pero ¿cómo se cultiva una defensa contra un enemigo que no se puede ver? ¿Cómo se protege una flor de una enfermedad que fue diseñada para matarla? La redención que buscaba sería puesta a prueba de una forma que nunca podría imaginar. El amor, nacido de una mentira, ¿puede sobrevivir a una guerra biológica? ¿Y qué es más difícil de arreglar? ¿Un corazón roto o la propia naturaleza cuando el hombre decide jugar a ser Dios?